Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias en primer lugar por estar presentes, por asistir a esta plática informativa con el tema a tratar de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico causada por COVID-19. Ok, comenzando, bueno, ¿qué es el COVID-19? Es la enfermedad de hoy en día, la enfermedad de moda, que es causada por un nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2. Y este recibe su nombre gracias al aspecto que presentan sus viriones, es decir, las proyecciones que podemos ver en color rojo en la imagen, formando una corona solar. Esto es para soportar el tubo digestivo y la diseminación por vía fecal oral. Es un virus de ARN de cadena positiva y bueno, este se encuentra en varios animales que tienen cercanía con el ser humano. Los primeros casos de este virus fueron descritos en 2019, en diciembre 31, en Wuhan, China, según la OMS. Y bueno, como podemos ver en la siguiente imagen, bueno, este es un mapa el día de hoy con el total de casos, el total de muertes y el total de dosis administrada en vacunas. Como podemos observar, bueno, aún nos falta muchísimo por abarcar en cuanto a la aplicación de vacunas. Para empezar, este síndrome inflamatorio multisistémico es poco frecuente, porque también es poco frecuente encontrar casos de COVID en niños, aunque en estos últimos meses, bueno, ha aumentado un poco los casos. Los primeros casos fueron descritos en Estados Unidos, mostrando un comportamiento inestable en los niños que posteriormente les comunicaré con las manifestaciones clínicas. Y este fue catalogado por múltiples maneras, ya que se relacionaba su sintomatología con otras enfermedades, como el síndrome inflamatorio como tal, por algún shock vírico, o la enfermedad de Kawasaki. Aunque su severidad es menor, bueno, el 90% de los pacientes pediátricos cursa un cuadro leve o mayormente asintomático. De esos asintomáticos, bueno, el 65% son casos sospechosos y solo el 35% son confirmados por alguna prueba diagnóstica. Al paciente pediátrico lo podemos encontrar con fiebre de mayor a 38 grados, con vómito, con diarrea, con dolor de estómago y dolor de cabeza. Estos síntomas subrayados son de mayor prevalencia. Sin embargo, hay muchos casos que también se presentan con salpullido, cansancio inusual, taquicardia y respiración acelerada por algún esfuerzo mínimo, los ojos rojos, enrojecimiento o hinchazón de los labios, lengua, manos y pies. Presentan mareos, aturdimiento y agrandamiento en los ganglios linfáticos, sobre todo axilares. La respuesta inmunológica en COVID-19. Bueno, ¿qué causa en el sistema inmune? Bueno, este virus entra por las vías respiratorias altas, causando una reacción de respuesta rápida y se presentan los anticuerpos de primer nivel, por decirlo de alguna manera, que son las inmunoglobulinas M.
Estos se presentan en un periodo de 8 a 10 días iniciados los síntomas. Posteriormente, entre la enfermedad avanza entre el 15 y 21 días iniciados los síntomas, van a desarrollar inmunoglobulinas G, que son inmunoglobulinas de memoria. Las pruebas diagnósticas de mayor frecuencia, bueno, son el hisopado o lavado orofaringio y nasofaringio en estos pacientes, presentando altas cargas de RA viral de SARS-CoV-2 en muestras en heces. También se pueden hacer hisopados o raspados de mucosas, de esputo, lavado broncoalveolar, dos hisopados que es el nasofaringio y el orofaringio, por medio de heces, sangre y bueno, el de orina totalmente se descarta porque no presenta carga viral. ¿Por qué los niños son menos susceptibles a esta infección? Como lo vimos desde un principio de la enfermedad, los mayores casos que se fueron presentando fueron en adultos, sobre todo en adultos de tercera edad, pero ¿por qué en niños no? Bueno, esto se da por la gravedad de los síntomas y la severidad de los mismos. Es decir, que no se presentan, como lo dije anteriormente, solamente un 90% de los niños presentan no presentan sintomatología. También porque están en un menor riesgo de contacto con el virus, es decir, como el adulto sale a trabajar, sale a otros lugares, pues está en contacto con el virus, a diferencia de un niño. También está menos expuesto al humo de cigarros y al ambiente hospitalario. Y porque convive, sobre todo en competencia con otros virus, los niños, del tracto respiratorio, como el adenovirus, el virus de la influenza o el virus sincitial respiratorio. Y el último, bueno, como bien sabemos, pues los niños siguen en crecimiento, así como su desarrollo del sistema inmunológico. Esto da a conocer que en neonatos, en bebés, sus niveles del desarrollo del sistema inmune son muy altos. A los 4 años se logra estabilizar, pero como bien sabemos, también los niños, pues a lo largo de estos 4 años se van enfermando de muchas cosas. A los 6 años disminuye un poco el desarrollo de su sistema, pero a la pubertad y adolescencia vuelven a ascender. ¿Qué se ha encontrado en estos hallazgos de laboratorio en los niños? Bueno, su reencuentro de leucocitos puede estar normal o disminuido. Esto puede ocasionar anemia. Los anticuerpos IgM se desarrollan entre 5 a 10 días después de la infección de COVID. Esto también disminuye el reencuentro de linfocitos y puede dar falsos positivos en pruebas rápidas, por ejemplo. En PCR es más acertado porque el virus se encuentra alojándose ahí. Con frecuencia, bueno, los pacientes requieren a una unidad de cuidado intensivo pediátrica debido a la necesidad del soporte cardíaco o respiratorio, ya que, bueno, si se va progresando estos síntomas, se va agravando también. Bueno, les contaré que de aproximadamente de 10 pacientes entre una edad de 2 a 10 años, pues ingresan a estos cuidados. 8 de esos 10 dan positivo con raspado nasofaringio o PCR. 4 de los niños se encuentran con exposición familiar, es decir, que están en contacto con o que estuvieron en contacto con algún familiar con COVID. Uno de esos pacientes puede tener algún otro problema, alopecia, autismo, asma, etc. 7 requieren normalmente ventilación mecánica o soporte cardíaco. Por arritmia cardíaca, bueno, de estos 10 pacientes, uno
llega a un infarto cerebrovascular, posteriormente a un shock y posteriormente puede llegar a la muerte. En hallazgos radiológicos, bueno, en los pacientes hospitalizados con esta enfermedad grave, puede ser necesario tomar muchas muestras respiratorias, tanto de las vías altas, tanto de las vías bajas o inferiores, como esputo o lavado broncoalveolar o aspirado endotraqueal. Estas son pruebas diagnósticas un poco invasivas, sobre todo para los niños. Y bueno, presentan lesiones pulmonares periféricas. Esto es lo que conocemos en las radiografías como patrón en vidrio esmerilado. Es como si fuera las ramas de árboles, pero muy marcadas. Lesiones nodulares o parches pequeños unilaterales. Como ya les había comentado, bueno, la inflamación de los ganglios linfáticos, esto da presencia de masas blancas, tanto en radiografía como en tomografía. Y posteriormente, bueno, se le conoce a que puede llegar a presentar pulmón blanco, es decir, cuando ya el daño es mayor. Las alternativas de tratamiento siguen en investigación. Hay científicos en todo el mundo trabajando para encontrar y desarrollar tratamientos, o por lo menos un tratamiento efectivo contra este COVID-19. La atención al apoyo respiratorio óptima incluye incluso la administración de oxígeno médico en pacientes graves. Y bueno, algunos medicamentos que se describen como óptimos para este virus son Remdesivir, aspirina junior, esto para contrarrestar posteriormente problemas cardíacos, así como una trombosis pulmonar. El tratamiento de células mesenquimas y transfusión de plasma, bueno, esto se llevó a cabo en los primeros pacientes, ya que pues no contábamos ni con vacuna ni con un tratamiento más o menos efectivo. Por lo tanto, pues se hacía una separación del plasma de pacientes con la prueba sanguínea, bueno, con pacientes que han tenido el virus o que presentan en ese momento el virus, dando pues buen resultado. También la administración de corticoides, por ejemplo, la dexametasona es un corticoesteroide. La dexametasona puede ayudar a reducir el tiempo que el paciente pasa o pasaría con un respirador. Y bueno, esto pues por obvia razón ayudaría a salvarle la vida. También se pueden administrar antiinflamatorios, sobre todo que contrarresten a las interleucinas 1 y 6, que son las causantes de esta inflamación. Y bueno, ¿qué secuelas puede haber en estos pacientes, en estos niños? Bueno, presentan anemia y para la anemia, depende del tipo, se lleva a cabo un tratamiento específico. Puede presentar problemas cardíacos, como por ejemplo alguna arritmia, cansancio o fatiga. Esto no solamente se ha descrito en niños, también en todos los pacientes COVID. Desconcentración, es decir, que el niño no esté concentrado, que la mamá le esté hablando y pues no le haga caso, que esté en su mundo, por decirlo así. Puede llegar a tener pérdida de funcionalidad renal y problemas neuronales. Estos problemas neuronales siguen en investigación. Hoy en día todavía no saben qué regiones del cerebro pueden afectar o pueden dañar, si se puede componer, hacer algún tratamiento, entre otras. ¿Y cómo prevenir? Bueno, la prevención, lo que vemos, lo que tenemos que acostumbrarnos, porque como muchos dicen, este virus llegó para quedarse. Como algunos otros virus, como la influenza, bueno,
tal vez en un futuro esté ya en cartilla de vacunación de niños la vacuna de coronavirus, para coronavirus o COVID-19, aún no sabemos, pero pues para prevenir, ¿qué se debe hacer? Siguiendo las medidas preventivas ya conocidas, como el uso de cubrebocas, el lavado de manos, antes, después de comer, desinfectar superficies. Y bueno, la vacuna aún no está autorizado en niños, la vacuna. Se prevé que en algún futuro cercano, pues se pueda administrar la vacuna en niños, sobre todo de 0 años a 18 años. Y bueno, de no automedicarse, y esto sobre todo igual enfatizo a los padres de familia, para que no le den medicamentos sin consulta de un doctor a sus hijos, a los niños, ya que, pues, como lo dije antes, están en desarrollo, su sistema inmune está en desarrollo. Entonces, si ustedes les dan medicamentos para contrarrestar la fiebre, el dolor, sin autorización de un médico, no le están ayudando a su niño, al contrario, lo están perjudicando porque el virus se puede hacer resistente a estos medicamentos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con gusto la responderé. ¿O alguien quiere decir algo, comentar algo? Les agradecería mucho. ¿Qué consecuencias tiene el COVID en adultos mayores? Ok, en adultos mayores, bueno, no estoy tratando, el tema no va de pero sobre todo baja leucocitos, como ya lo comentaba, tanto en niños como en adultos. Esto puede provocar anemia ferropénica o anemia microcítica hipocrómica, es decir, que sus eritrocitos estén chiquitos y pálidos, por decirlo de alguna manera. También tiene secuelas cardíacas, puede generar alguna arritmia, consecuencias neuronales o del sistema central. Aún no se describe, hay todavía mucho por descubrir en este sentido, pero sí puede llegar a provocar algún shock, algún infarto cerebrovascular, por ejemplo, entre otras cosas. Sí, Jocelyn. Muchas gracias. Primero que nada, quiero comentar que fue una excelente ponencia. Es sumamente importante todo lo que nos mencionas y me sorprendió demasiado la información y los resultados que se han obtenido de las radiografías en los pulmones. Pero bueno, te dejé una pregunta en el chat y quisiera saber o si nos puedes recordar por qué es importante no automedicarnos. ¿Por qué es importante no automedicarnos, tanto como adultos como para niños? Bueno, esto genera al virus, bueno, al cuerpo una resistencia a los medicamentos y esto hace que el virus pues pase como para su propia casa, ¿no? Es decir, que el virus no le afecte el medicamento. ¿Por qué? Porque ya hay cierta resistencia por la continuación de tomar estos medicamentos, como paracetamol, ibuprofeno, algunos antivirales o antibióticos, pues de uso común.
Muchas gracias por los comentarios en el chat. Bueno, yo también tengo una pregunta. Ok, buenas noches. También comentabas, fue sobre, si mal no recuerdo, lo que decías de cómo en cómo identificar pues la enfermedad del COVID en los niños. Y ponías lo que eran las pruebas de PCR y no me acuerdo qué otras. Lo que yo quería saber era como, ¿cuáles son como las diferencias o qué diferencias hay y pues cuál podría ser como la más asertiva que se podría hacer en caso de los niños? En caso de los niños, es raspado nasofaringio sobre todo y PCR. ¿Por qué? Por la sintomatología, como igual lo presentan muchas enfermedades, como la influenza, enfermedad de Kawasaki, entre otras, pues son muy relacionados. Todos presentan fiebre, presentan dolor de garganta, presentan dolor de cabeza, cansancio. Entonces, sí se debe, específicamente para COVID, yo recomendaría hacer una prueba diagnóstica, en este caso que es PCR, o una prueba de anticuerpos, de acuerdo al estándar de días. Es decir, de 5 a 10 días la prueba rápida da un índice muy alto en falsos positivos. Sin embargo, el PCR y el raspado nasofaringio, pues no. Los demás pruebas diagnósticas no son muy recomendadas en los primeros días, al menos que ya el paciente esté en un estado grave, en un estado con necesidad de algún mecanismo ventilatorio o cardíaco, ya que pues estas pruebas son muy invasivas para el paciente. Sí, muchas gracias. A ti. ¿Alguien más gusta comentar algo? Opinar. Germán, ¿cuáles son las comorbilidades en niños? Porque estas hacen que se complique el COVID en niños sanos. Bueno, las comorbilidades es sobre todo cuando hay pacientes ya inmunocomprometidos, es decir, pacientes que estén cursando con cuadros asmáticos, con alguna enfermedad ya anterior que hayan tenido como influenza o por adenovirus, o simplemente sean inmunodependientes. Bueno, esto hace que baje su sistema inmunológico. ¿Qué hay que hacer? Reforzar su sistema sobre inmune. todo con la pandemia. Sí, sobre todo en la pandemia. Y bueno, también el cuidado de los niños, ¿no? Como sabemos, los niños son un poco descuidados, sobre todo pues si los papás o las personas con las que convive, la familia, pues no están atacando o midiéndose en este aspecto de cuidados, pues el lavado de manos, enseñarle al niño que cada que esté tocando superficies, o de preferencia que no las esté tocando si llegan a salir, no estén tocando superficies. En dado caso de, pues el lavado de manos o el uso de gel antibacterial. El uso de cubrebocas, muchas veces nos salimos a la calle y vemos a la mayoría de niños no llevan el cubrebocas, los adultos a lo mejor sí, pero ellos no. Sin embargo, hay que enfatizar que también es de suma importancia por la curva que se está generando en estos últimos meses con el aumento de casos en niños entre la edad de 0 a 18 años. La obesidad hace que tengan más no entendí, pero sí, la obesidad y alguna otra comorbilidad sí afecta a que los niños pues sean más susceptibles a la infección, ¿no? Igual en caso de los adultos, bueno, la obesidad, el consumo de tabaco, por ejemplo, en adultos, pues esto hace que sea aún más un factor de riesgo, son factores de riesgo y llevan a que la infección ya sea que les dé o que esta misma aumente de gravedad.
Bueno, yo tengo otra pregunta. Ahorita comentaste de que la curva de crecimiento ha estado aumentando. Bueno, eso es lo que se ha estado viendo. Pero ¿por qué hasta este momento es cuando la mayoría de los pacientes pues son niños, o son adolescentes? Pues no se ha descrito como tal, siguen investigaciones, pero sobre todo, bueno, como hemos visto, la cepa de COVID sigue mutando, sigue pues cambiándose cierta morfología, cierta parte de su ARN, y pues esto hace que el mismo virus esté creando cierta resistencia, ya sea a algún medicamento, algún factor extrínseco, entre otras cosas. Esto hace que, bueno, así como está aumentando los casos de segundas, terceras o cuartas infecciones de COVID, también les está afectando a los niños. De igual manera, la población, digo yo, se está confiando un poco de más. Y pues sobre todo esto hace exposición a los niños y sobre todo a los adultos de tercera edad, ya que pues ambos tienen un sistema inmune bajo todavía, aunque el niño está en desarrollo, pues esto hace que se recupere un poco más rápido. De hecho, en días anteriores ya se presentaron los primeros casos de COVID Lambda, que bueno, es un poquito más fuerte, o lo que se está describiendo que puede ser un poquito más fuerte que el COVID Delta que se estaba presentando. ¿Alguien más gusta comentar algo o puedo dar por terminada la sesión? De antemano, muchas gracias por estar presentes, por asistir, por participar y pues gracias por permitirme resolver alguna de sus dudas.